de tal manera que las iglesias cristianas, las diferentes denominaciones, agrupaciones o teologías cristianas, muchas veces han entendido unidad como una sujeción absoluta a nuestra teología, a nuestra doctrina, a nuestra estructura, olvidándose que la cabeza de la iglesia es Jesucristo y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Desde hace algún tiempo que en las redes sociales han aparecido varios, sobre todo en Facebook, donde se pueden armar grupos, hay varios grupos que se llaman memes cristianos, memeros cristianos, amigos cristianos del mundo, exégesis bíblica, etcétera, etcétera. Y es interesante porque cuando tú unes esos grupos, una de las cosas más chistosas o lamentables que aparecen en esos grupos es que en vez de ser unos grupos de humor o grupos de edificación, muchas veces terminan siendo grupos de conflicto. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, lamentablemente la mayoría de ellos neófitos o iletrados en Biblia, en teología o en historia, los usan para atacarse unos a otros, para devorarse unos a otros y atacar un grupo versus el otro grupo. Y es interesante porque en lugar de presentar una hermandad, una unidad cristiana o un humor cristiano sano, lo que se obtiene de esto es una división, una confrontación y un conflicto que genera que en realidad la gente no cristiana mira hacia el cristianismo de manera burlona o lamentable, y entre cristianos, en vez de apoyarnos y animarnos unos a otros, acabemos peleando. Y todo esto nos lleva a recordar un momento clave en la historia de la fe, que es cuando Jesús se está despidiendo de sus discípulos antes de la crucifixión, y él está orando al Padre. Y en Juan 17, a partir del versículo 20, encontramos que Jesús está orando no solo por los 12, sino por todos los que habrían de creer por el testimonio de ellos. Y eso nos llega hasta la iglesia de hoy. Y Jesús en Juan 17, 20 en adelante dice, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Saltamos al versículo 23, donde dice, yo en ellos y tú en mí, permite que alcance la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Estas palabras de Jesús son fundamentales, son realmente parte de la esencia del corazón de la fe cristiana. Y lamentablemente son también parte de la esencia de la gran falla o el gran error del cristianismo histórico, de la iglesia histórica y de nosotros el día de hoy. Por un lado, se ha confundido unidad con uniformidad o también unidad espiritual con una unidad institucional o estructural, de tal manera que las iglesias cristianas, las diferentes denominaciones, agrupaciones o teologías cristianas, muchas veces han entendido unidad como una sujeción absoluta a nuestra teología, a nuestra doctrina, a nuestra estructura, olvidándose que la cabeza de la iglesia es Jesucristo y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo es multifacético, es dinámico, no es un cuerpo monolítico, no es un cuerpo estático. Por lo tanto, la misma fe reconoce diversidad y multiplicidad siempre y cuando esta diversidad y multiplicidad responda a una sola cabeza. Y esto lo encontramos desde ya en la Biblia. Encontramos a Pablo y Pedro discutiendo sobre doctrina, por ejemplo, en Gálatas. Encontramos el Concilio de Jerusalén, donde establece que la normativa para los nuevos creyentes judíos iba a ser diferente que para los nuevos creyentes gentiles. Y unos años después encontramos a Pablo cambiando nuevamente esa norma en Primera de Corintios y Romanos. Entonces vemos que dentro de la iglesia siempre ha habido cierto espacio para diversidad, para multiplicidad. ¿Por qué? Porque la teología es dinámica, además de que la teología es histórica, quiere decir que es contextual, que de tiempo en tiempo y de lugar a lugar, la iglesia ha ido respondiendo a las situaciones las cuales la iglesia ha ido viviendo dentro de un contexto específico. El contexto europeo y el asiático en los primeros siglos no era el mismo. Por eso es que hay grandes diferencias entre la iglesia que ahora se llama occidental o europea y la iglesia ortodoxa de Oriente.
Pero a veces nuestra pasión, nuestro amor por Dios, nuestro deseo de agradar a Dios y de ser celosos de Dios, ha hecho que olvidemos que el verdadero celo, pasión y amor por Dios es el amor a los hermanos, es el amarse los unos a los otros y tratarse los unos a los otros con honor. Y en lugar de eso, hemos sembrado divisiones, conflictos, contiendas y hasta guerras. Santiago habla muy fuerte acerca de esto. Y, y de hecho, Jesús mismo mira a los fariseos en sus épocas y les dice, yo quisiera que ustedes entiendan lo que Dios quiso decir cuando dijo, quiero misericordia y no sacrificios. Y el problema es que a veces como iglesia nos olvidamos de eso y queremos sacrificarlo, entre comillas, todo por Dios. Y en ese sacrificio, en esa pasión, en ese celo por Dios, en realidad estamos perdiendo de vista el amor y la misericordia, que son el fundamento del verdadero sacrificio, del verdadero amor a Dios. Es decir, en otras palabras, que en lugar de atacarse unos a otros y en lugar de pelearse unos con otros, deberíamos tolerarnos unos a otros en amor, entendiendo que nuestro fundamento es la fe en Jesucristo. Si una persona en el planeta cree en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, si una persona cree en Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, hecho hombre, nacido de María Virgen, que vivió una vida en perfecta comunión con Dios, murió en la cruz, resucitó de los muertos, fue glorificado y vive para siempre, y envió el Espíritu Santo para dar testimonio de él. Si una persona cree en la autoridad de la Biblia como la palabra de Dios inspirada, entonces esa persona es mi hermano, a pesar de ciertas diferencias teológicas que yo pueda tener. Yo, como cristiano evangélico, seguramente tengo profundas diferencias con un cristiano católico, con un cristiano ortodoxo o con un cristiano tradicional protestante. Esas diferencias seguramente van a hacer que no podamos andar en uniformidad y que en muchos espacios tengamos debates, discusiones y diferencias. Pero esos debates y discusiones y diferencias son en familia. No hace que esa persona, si tiene la fe en el Dios verdadero, en el Hijo de Dios, Jesucristo, el verdadero Cristo, y en la palabra de Dios, esa persona no deja de ser mi hermano. Es mi hermano a pesar de nuestras diferencias. De la misma manera, hablemos entre cristianos no tradicionales, cristianos evangélicos, cristianos protestantes, entre un grupo calvinista y un grupo arminiano, entre un grupo cesacionista, un grupo pentecostal y un grupo carismático. Hay diferencias teológicas, pero eso no quiere decir que dejemos de ser hermanos. Así que de verdad tenemos que dejar de estar peleando unos con otros, comiéndonos y atacándonos. Podemos tener debates sanos, debates saludables. Eso es bueno. Debemos ser apasionados por Dios y la sana doctrina, pero no podemos permitir que nuestra teología y nuestra perspectiva anule nuestra hermandad los unos con los otros y rompa con el fundamento de la fe, que es amarnos los unos a los otros, así como Cristo nos ha amado. Y así, esto es fundamental más que todo hoy, cuando el mundo entero está decidido a destruir la fe, a destruir la iglesia, y el mundo entero no va a hacer acepción de denominaciones o de teologías. Basta el término cristiano, es suficiente para que el mundo nos aborrezca. Hoy vivimos lo que Jesucristo dijo, si me odiaron a mí, ¿cuánto más los odiarán ustedes? Entonces, hoy es tiempo de que nosotros nos unamos en fe, entendiendo nuestra diversidad interior, siempre y cuando esa unidad esté fundamentada en la fe adecuada en Dios y Jesucristo. Ahora, un ejemplo más. Muchas veces nosotros los cristianos de Occidente, los cristianos de América, los cristianos de Europa, somos muy celosos de las cosas y nos enojamos y nos peleamos con los que no están de acuerdo con nosotros. Y al mismo tiempo somos muy ignorantes de la fe histórica y de la fe actual que ocurre en otros lugares. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros estamos familiarizados con la teología copta de Egipto, los cristianos coptos de Egipto, o con la iglesia de Etiopía, o con la iglesia del este? Estas iglesias, por ejemplo, no profesan el credo de Calcedonia, que es un credo que une tanto ortodoxos como protestantes, como evangélicos, como católicos. Sin embargo, estos cristianos sí creen en la misma fe que nosotros, en el mismo Jesucristo, en el mismo Dios Trino, en la misma palabra de Dios. Y estos hermanos nuestros hoy están literalmente dando su vida por Cristo, siendo perseguidos, siendo llevados a muerte, siendo asesinados, siendo desposeídos por amor a Cristo. ¿Y sabes qué?
Muchas veces nosotros aquí en Occidente nos sentimos perseguidos, nos sentimos atacados cuando nos bloquean nuestra cuenta de Twitter, por decir algo. Bueno, a ellos no los están bloqueando la cuenta de Twitter, los están literalmente matando por Cristo. Y recordemos lo que Jesús dijo. Jesús dijo, aquel que me confiesa en la tierra delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre en el cielo, y al que me niega en la tierra delante de los hombres, yo lo negaré en el cielo delante de mi Padre. Y estos hermanos que muchas veces en temas teológicos están separados de nosotros por fundamentos teológicos profundos, pero que tienen la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad, están confesando a Cristo delante de los hombres literalmente hasta la muerte. Al mismo tiempo, muchas veces nosotros que profesamos tener la fe cristiana correcta, los calvinistas reformados que son muy enfáticos en los 5 puntos del calvinismo, los pentecostales, los arminianos, los católicos, etcétera, etcétera, que son muy enfáticos en su teología, ante una presión del mundo, negamos la fe y nos hacemos a un lado. Y hacemos la de Pedro en la noche de la crucifixión de Cristo. Yo nunca te negaré, Señor. Y cuando viene la presión, acabamos negando a Cristo y obviamente tenemos arrepentimiento después y restauración por la gracia de Dios. Pero debemos pensar un poco. Si nos presentamos delante del Padre y encontramos a un hermano que tiene una teología cristiana, sana, pero diferente a la nuestra, pero que ha confesado a Cristo hasta la muerte, y nosotros con una teología elaborada, en teoría correcta, y habiendo negado tantas veces a Cristo, delante del Padre, ¿cuál lleva más peso? Entonces, el llamado es a dejar a un lado este error que está carcomiendo a la iglesia desde el principio de la historia y más que nada en estos tiempos modernos, de atacarnos unos a otros, de menospreciarnos unos a otros, de burlarnos los unos a los otros por temas teológicos y empezar a amarnos unos a otros, a aceptarnos unos a otros y a ser hermanos los unos de los otros a pesar de nuestras diferencias. Yo nunca voy a aceptar la autoridad del obispo de Roma, del Papa, como infalible y como autoridad prima y suprema de la iglesia. Jamás voy a aceptar aquello. Pero eso no quiere decir que no haya católicos que crean en Jesucristo y que sean mis hermanos, pues sí lo son. Hay muchos católicos que creen en Jesucristo y que son mis hermanos. Hay muchos sacerdotes católicos que son mis hermanos, a pesar de que yo me puedo sentar en una mesa y debatir con ellos profundamente y no llegar a un acuerdo. Porque el fundamento no es mi acuerdo con esa persona, es la cabeza de la Iglesia Universal que es Jesucristo y quienes creemos en Él y confiamos en Él y lo profesamos. Así que realmente quisiera reflexionarnos a todos. Dejemos de lado el error de la división y el enojo. Mantengamos nuestras diferencias en sana armonía, en debate enriquecedor, en profundas discusiones, pero en el amor de la unidad de Cristo, que es la cabeza, el Salvador y quien nos llamó a ser unidos y a confesarlo delante de los hombres. Que Dios les bendiga. Espero que esta reflexión no genere demasiada controversia, y si es así, pues toda controversia y debate dentro de lo sano y el amor, pues es bienvenido. Que Dios les bendiga. Hasta una próxima conversación con Jonah. Hasta luego.